Gracias. En este momento nosotros hemos culminado nuestra sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, donde hemos podido informar de todo el proceso que se ha realizado hasta este momento. También hemos informado cuántos amparos constitucionales paralizaban hasta ayer a esta Comisión de Justicia Plural. Entonces, también en correspondencia se ha leído dos notas que han presentado los adscritos a esta comisión, donde pues es necesario tener una ley corta o una resolución para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe en el Pleno y después de eso continuar con nuestra sesión, con la tercera sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural para continuar en tema de etapa de preselección. Entonces, nosotros ya estamos cumpliendo con el trabajo que nos encomienda la Constitución y también nuestro pueblo boliviano. Entonces, de esa manera también el equipo técnico en este momento está trabajando. Las dos comisiones que vamos a mandar una propuesta de ley corta, una ley interpretativa de la ley 1549 para que la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el presidente nato de la Asamblea, convoque a la sesión para poner en consideración, ¿no? Yo quiero decir al vicepresidente sobre las críticas que se lava las manos incumpliendo la Constitución Política del Estado, donde a nosotros no nos corresponde continuar. Nosotros somos una comisión mixta y no así una asamblea legislativa. Entonces, de esa manera, yo quiero plantear al señor Choquehuanca. Yo creo que tiene miedo, ¿no?, que en la Asamblea Legislativa haya, pues, críticas hacia el vicepresidente. ¿Por qué? De la ley 073-075. Yo planteo, para no perjudicar al tema de preselección del órgano judicial, netamente convoque con el único punto de tratar una ley interpretativa de las elecciones judiciales en la Asamblea. Yo siento que el vicepresidente tiene miedo, ¿no?, que haya escándalo en la Asamblea, pero personalmente, como senador, como presidente mixta de Justicia Plural, planteo que se convoque netamente con un único punto, que es el tema de aprobación o el tratamiento o poner en consideración, ¿no?, el proyecto que nosotros vamos a presentar como comisiones mixtas que ha sido paralizado con los amparos y los 80 días ya no tenemos. Entonces nosotros no podemos avanzar si no tenemos un base legal. Entonces estamos esperando que el señor Choquehuanca convoque a la Asamblea y luego de eso nosotros sin ningún problema vamos a continuar con la etapa de preselección. Senador, ustedes indicaban que hay un temor del presidente de Choquehuanca a llamar una sesión. ¿Será porque en números el arcismo es mínimo, es la minoría? ¿O a qué será el temor de que no se quiere llamar una sesión? Bueno, mire, no importa si son minoría o no son minoría. Aquí tenía que marcar su liderazgo el señor Choquehuanca. Y tenía que medir su liderazgo donde unificando, ¿no?, las diferentes fuerzas políticas. En la política, y un presidente nato de la Asamblea no es solamente del arcismo, no es solamente del movimiento al socialismo, es pues presidente de la Asamblea plurinacional de todos los partidos políticos y organizaciones sociales, digamos, políticas, ¿no? Entonces, miren, el problema, el error que comete David Choquehuanca es que no entra a dialogar, no convoca a un diálogo a los diputados, a los senadores. En vez de convocar a dialogar o consensuar, empieza a culpar y atacar, ¿no? Entonces, de un líder no es eso. Un líder tiene que saber, ¿no?, unificar, hacer reuniones de consenso para que no tenga problemas, pues, en la Asamblea. ¿Por qué el problema?
de la Asamblea división, es por culpa de ellos, porque ellos son nuestros representantes de la Asamblea, ¿no? Entonces, si la cabeza está mal, pues vamos a estar mal nosotros, en abajo, ¿no? Entonces, que no tenga miedo. ¿Por qué tiene miedo? No hay que tener miedo, hay que enfrentarse en la vida. No podemos ocultarnos, o no podemos también mentir. En la Constitución Política del Estado, en su artículo 8, habla pues de nuestros principios morales, que dice Amaquella, Amayuya, Ama, Amasúa. Eso debería leer señor Choquehuanca, ¿no? Creo que por no convocar a la Asamblea más de 6 meses, creo, ¿qué podemos decir? Pues estamos diciendo que no sea flojo. En la Asamblea hay que trabajar, hay que hacer sesiones, hay que llevar adelante para unificar más que todo a los asambleístas, porque eso es lo que se necesita en aquí. Entonces, nosotros totalmente rechazamos las críticas a las dos comisiones. Nosotros no podemos hacer más allá de que no nos dé respaldo la Asamblea Legislativa. Senador, ahora, ¿para cuándo se piensa presentar ya este proyecto de ley para alargar ya los plazos de la etapa de preselección? Bueno, miren, mañana, ya pasado, nosotros ya vamos a estar presentando al presidente nato de la Asamblea, porque en primer informe que nosotros hemos hecho como comisión, con más de 2/3, el informe que hemos presentado, todas las etapas que hemos cumplido, y desde que nos han paralizado el 16 de abril, pues a esa nota nos responde el presidente nato de la Asamblea diciendo que no han adjuntado ninguna resolución o proyecto de ley como una propuesta. Esta vez nosotros vamos a mandar una propuesta. Si no tiene capacidad de elaborar un proyecto de ley corta o interpretativa o una resolución, pues nosotros desde las dos comisiones vamos a enviar para que se ponga en consideración en la Asamblea. No, entonces queda claro que las comisiones mixtas no tienen competencia ya para realizar esta preselección judicial. Bueno, miren, todos en los medios de comunicación están diciendo que las comisiones mixtas ya no pueden avanzar mientras no haya una ley corta o una resolución que salga desde la Asamblea Legislativa, ¿no? Hasta el propio Tawiche del Tribunal Electoral dice que las comisiones y además toda la Asamblea Legislativa ya no tiene el plazo que tenía. Nosotros teníamos el plazo hasta abril, ni siquiera hasta mayo. Desde abril a mayo, el 6 de mayo, teníamos que mandar la lista como Asamblea Legislativa y no así como comisión. Eso tiene que estar claro también. Hasta David Choquehuanca ya no tiene el plazo para mandar o enviar las listas al Tribunal Electoral. Entonces, Tribunal Electoral Tawiche nos está diciendo claramente que sí o sí tienen que aprobar una ley corta en la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Si Choquehuanca y algunos políticos mafiosos nos dicen que tenemos que continuar, están totalmente equivocados. Senador, ¿no? Al parecer el vicepresidente Choquehuanca no va a llamar a sesión, pero se conoce que la próxima semana el presidente va a viajar al exterior. Entonces Choquehuanca estaría asumiendo la presidencia y Andrónico la presidencia de la ALP. Él tendría que llamar a sesión. Bueno, yo creo que eso ya va a ser en análisis entre 3 fuerzas políticas. Nosotros no podemos decir cómo es lo que va a pasar. Yo no tengo información exacta si va a viajar o no va a viajar. Entonces, seguramente ya en el camino nosotros vamos a analizar, pero más allá de eso, seguramente se está escapando, pues, de la responsabilidad, ¿no? El señor Choquehuanca para no tener problemas el siguiente semana, ¿no? Entonces, yo creo que está incumpliendo totalmente la Constitución porque en su artículo 158, parágrafo 1, numeral 5, dice que sus atribuciones de la Asamblea Legislativa es preseleccionar a los candidatos
al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. En ningún momento dice que nosotros tenemos que tomar decisiones como comisiones. Entonces está claro que la Asamblea Legislativa debe convocar. Por favor, señor Choquehuanca, ¿no? Convoque a sesión. Convoque a sesión porque nosotros podemos garantizar para que no tengas problema, ¿no? Si tienes miedo, no tengas miedo. Lo único que tienes que tener miedo es al pueblo boliviano, pero en este caso no tienes miedo al pueblo boliviano porque estás engañando, estás mintiendo. Entonces, vamos, hay que tener fuerza. Gracias, senador.